Hola, hola a todos. Es momento de aprender el subjuntivo en presente. No. Pero espera. Hoy en Linguarte te explicamos el subjuntivo en presente de la forma más fácil. Y sí, es posible. Empecemos. Pero, ¿qué es el subjuntivo? En términos simples, el subjuntivo es un modo de hablar en español que se usa cuando expresamos inseguridad del resultado o subjetividad, tu opinión, cuando usamos algunos tipos de verbos, conjunciones y frases. Mira este video antes para comprender perfectamente qué es el subjuntivo. Pero, ¿cómo se forma el subjuntivo presente? Hay diferentes maneras de aprender sus formas. La más fácil y eficiente para nosotros es conectar las formas de subjuntivo presente con el imperativo. ¿Y por qué? Bueno, porque entonces no necesitas aprender formas irregulares, solo recordar las formas de imperativo. Nada mal, ¿verdad? La clave es la forma usted de imperativo. ¿La recuerdas? Pues la forma usted de imperativo es igual a la forma yo de subjuntivo presente en su estructura. Vamos a ver algunos ejemplos. Para el verbo hablar, la forma usted del imperativo es hable, ¿sí? Esta es exactamente la forma yo de subjuntivo. Yo hable. Es igual para el verbo comer. Coma en imperativo usted, igualmente en subjuntivo presente. Con escribir, escriba en imperativo, escriba en subjuntivo presente yo. Para verbos irregulares se usa la misma regla. Por ejemplo, tener, su imperativo en usted es tenga. Y así exactamente el subjuntivo presente. Yo tenga. Consentir, usted sienta. Subjuntivo presente, yo sienta. El verbo decir tiene. Usted diga y yo diga en subjuntivo presente. Este es un truco que te permitirá aprender este tiempo sin necesidad de aprender más formas irregulares. Muy bien. Si tienes dudas del imperativo en usted, mira este video donde lo explicamos en detalle. Y el resto de formas y personas de subjuntivo presente son muy fáciles también y se forman con los finales regulares. Siguiendo los ejemplos mencionados, decimos: con hablar, yo hable, tú hables, él, ella hable, sí, igual que yo. Nosotros hablemos, vosotros habléis, ellos, ellas hablen. Con el verbo comer, yo coma, tú comas, él, ella coma, comamos, comáis, coman. El verbo tener, yo tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Para los verbos como sentir, pedir, dormir, con cambio de vocal, e infinitivo con final ir, sus finales son regulares, pero en nosotros y vosotros tienen un pequeño cambio. Entonces, yo sienta, tú sientas, él, ella sienta, nosotros sintamos, agregamos una i. Igual para vosotros, sintáis, y ellos sientan. De la misma manera el verbo pedir. El imperativo usted pida. Entonces, yo pida, tú pidas, él pida, nosotros pidamos, pidáis, pidan. El verbo dormir. En imperativo duerma. Yo duerma, tú duermas, él, ella duerma, pero nosotros durmamos. Ponemos una u. Vosotros durmáis, ellos, ellas duerman. Las únicas formas de verbos totalmente irregulares serían estas. El verbo haber. Hay en presente, haya en presente subjuntivo. El verbo poder, que no se usa en imperativo. Yo pueda, tú puedas, él pueda, nosotros podamos, vosotros podáis, ellos, ellas puedan. Querer, igualmente no se usa en imperativo mucho. Yo quiera, tú quieras, él quiera. Nosotros queramos, vosotros queráis, ellos, ellas quieran. Ahora, ¿en qué situaciones usamos el subjuntivo?
En general, podemos decir que usamos el subjuntivo en dos situaciones. Cuando usamos un grupo de verbos antes, después la partícula que y después el subjuntivo presente. Y segundo, con un grupo de partículas que después necesitan el tiempo subjuntivo en presente. En primer lugar, con un grupo de verbos en una oración con la partícula que. Estos verbos deben estar en el tiempo presente, en pretérito perfecto o futuro. ¿Pero qué tipo de verbos? La forma más simple es memorizando el acrónimo en inglés WEIRD. Cada una de estas letras representa un grupo de verbos en español. La letra W indica wishes, es decir, verbos de deseo, como desear, querer, esperar, necesitar, preferir. Entonces, cuando usamos estos verbos en presente, en relación con otras personas, es importante, debemos usar el subjuntivo presente. Por ejemplo, yo quiero que tú estudies. Tú necesitas que yo estudie. Pero no es necesario en quiero estudiar. Tú necesitas estudiar. Esto porque es la misma persona. La segunda letra del acrónimo E se refiere a emotions o verbos de emoción. Por ejemplo, gustar, encantar, sorprender, preocupar, enfadar. Me gusta que ellos tengan comida tan deliciosa. A ellos les preocupa que nosotros lleguemos tarde. La letra I quiere decir impersonal expressions o expresiones impersonales. En su mayoría usan la forma del verbo ser. Es más un adjetivo, tales como es bueno, es malo, es importante, es necesario, es posible, es mejor, es peor. Algunos ejemplos son: es posible que llueva hoy. Es importante que hagáis los ejercicios. La R en WEIRD indica request o recommendations, es decir, verbos de petición o recomendación como pedir, dejar, ordenar, permitir, exigir, recomendar, aconsejar y sugerir. Ejemplos: mis padres no nos dejan que vayamos a la fiesta. La psicóloga les recomienda que tengan paciencia. Como puedes ver, es típico el uso de los pronombres indirectos antes de estos verbos. Así, mis padres no nos dejan. La psicóloga les recomienda. Finalmente, la letra D significa doubt o denial. Verbos de duda o negación como dudar o negar. También se usan algunas formas negativas como no creer, no pensar, no parecer, no estar seguro. Dudo que ella salga con sus amigas. Los expertos no creen que la situación mejore. Como puedes ver, este tipo de verbos se usan solo en la forma negativa con el subjuntivo. En la forma positiva no. ¿Y por qué? Porque este tipo de verbos en la forma positiva no expresan inseguridad, incertidumbre o duda. El segundo tipo de situaciones cuando usamos el subjuntivo presente es con algunas partículas y expresiones. Estas se usan cuando se refieren a una acción en el futuro. Estas partículas se dividen en grupos como partículas de tiempo, cuando, tan pronto como, antes de que, después de que, hasta que. Como ejemplos tenemos: cuando regreses de tus vacaciones podemos vernos. Tan pronto como envíe este mensaje, me iré de aquí. Partículas de propósito. La más importante es ¿para qué? ¿A fin de qué? Con el propósito de que. Mis padres trabajan para que yo tenga un futuro bueno. Expresiones que indican una condición para otra acción. A menos que, mientras, a condición de que o con tal de que. A menos que termines tu tarea, no iremos por un helado.
Mientras seas paciente, todo irá bien. Partículas o frases que indican un obstáculo potencial, pero no efectivo. Aunque, a pesar de que. Aunque mañana llueva, yo iré a correr. A pesar de que ella no quiera, mañana irás al doctor. Expresiones o partículas que indican probabilidad. Quizá o quizás, puede que, posiblemente, probablemente, ojalá. Ahora trata de practicar diciendo las siguientes oraciones con subjuntivo en presente. Ella quiere que tú comas más verduras. Es importante que nosotros nos relajemos. Excelente práctica. Como ves, es posible comprender el subjuntivo de una forma simple. Esperamos que hayas aprendido mucho y escríbenos en los comentarios si tienes otras preguntas sobre el subjuntivo en presente. Continúa practicando español con otro de nuestros videos y no olvides suscribirte. ¡Adiós!